Hola, en esta ocasión vamos a hablar de propuestas metodológicas para descolonizar la producción del conocimiento antropológico. Nos vamos a centrar perdón, en dos ejes. Por un lado, el lugar epistemológico de las personas que construyen en redes de resistencia y que han generado luchas y conocimientos que se encuentran marginados y expulsados en la academia y todo ello en relación con el lugar político que estas personas tienen. Y por otro lado, la centralidad de la conversación y el encuentro como hecho etnográfico y política del reconocimiento de con estas personas que son representantes de ausencias, de saberes que puede permitir una traducción cultural en clave descolonizadora e intercultural. Ambos ejes los voy a tratar en base a mis investigaciones con las redes y movimientos que ya os expliqué en el vídeo 1, las de protección del patrimonio andaluz y las luchas políticas de los moriscos, y también en relación a las investigaciones sobre las migraciones africanas en tránsito por el estrecho. Y os voy a hablar básicamente pues desde esta experiencia de investigación. Vamos a empezar por la cuestión de la centralidad de la conversación y el encuentro, porque realmente creo que es realmente muy complejo hablar de una traducción o de una comunicación intercultural sin estas dos claves, la conversación y el encuentro como hecho etnográfico. La comunicación intercultural y la traducción como eje central de una investigación con valor intercultural, como lo plantean en sus trabajos Dussel, Boaventura y Paula Meneses, parten de la cuestión fundamental epistemológica que tiene que ver con las lenguas maternas. El habla, como algo profundamente contextualizado y situado en la memoria hiponoética, donde reside la sonoridad y el ritmo vernáculo de la lengua y la cultura materna, estaba planteado en los trabajos de Agustín García Calvo, profesor de la Universidad de Sevilla y también de la Autónoma de Madrid, en sus trabajos de los años 80. Sin embargo, a pesar de que es cierto de que las personas configuramos el mundo y que probablemente nunca logramos aprender una segunda lengua con la profundidad de esta con que aprendemos esta lengua materna, sin embargo, es posible una traducción en unas lógicas que no refuercen el sentido eurocéntrico de interculturalidad que suele tener un sesgo asimilacionista y que solo atiende a la traducción de diversidad de índole endocultural europea. Para ello es necesario considerar el factor espacio-tiempo de la comunicación y de la interacción personal durante nuestros estudios e investigaciones. Para ello es necesario también una reflexión y una adaptación de las praxis que desarrollamos en nuestros métodos de investigación, devolver el lugar epistemológico a los saberes locales en nuestras investigaciones y que además es un asunto que atañe a la necesidad de valorizar los saberes elaborados por agentes sociales locales con los que la mayoría de las veces trabajamos. Es verdad que de hecho es gracias a ellos que logramos grandes hallazgos en nuestras investigaciones. A menudo son autores de textos o producciones culturales de distinta índole en las comunidades y localidades a las que pertenecen y esas mismas en las que estamos trabajando. Y considero que esas producciones deben ser devueltas o restituidas al estatus de conocimiento
reconociéndolos como tales y como pares en nuestra propia producción e incluso en las redes de producción e intercambio científico y de transferencia social. Recuerdo que un antropólogo palestino, colega de la temática de los estudios coloniales y de fronteras en Palestina, Ala Al-Assed, al que invité en 2017 a unas jornadas internacionales sobre fronteras, comentaba precisamente cómo los europeos obvian en sus producciones los trabajos de los autores palestinos o de otros países mediterráneos, árabes, como si estos países fuesen un paisaje yermo de producciones de conocimiento. Y estas formas son modos de actuar desde la colonización del saber, que es una forma de violencia que practica el extractivismo académico y la violencia del silenciamiento y el olvido sobre los intelectuales mediterráneos, y tiene la misma naturaleza epistemicida que la dominación colonial política y económica de sus respectivos países que financian sus bollantes investigaciones. En España tenemos muchos ejemplos. Prácticamente el antropólogo más prolífico de la producción antropológica española, Caro Baroja, que tuvo cantidad de intercambios con antropólogos norteamericanos que vinieron a hacer sus trabajos a España, Foster y otros, se da la circunstancia paradójica de que nunca citaron ni la fuente de información ni sus obras, y es una realidad que no simplemente tuvieron intercambios y a través de conversaciones con él, sino que realizaron trabajo de campo con rutas sobre el terreno en los que él les acompañó y los llevó a los sitios de interés. Pues esto es un tipo de epistemicidio que debemos evitar por todos los medios, para que realmente estemos haciendo una investigación intercultural y una investigación descolonial. Y luego está la cuestión de traducir el sentido profundo de las formas de percibir los hechos del mundo. En una investigación recién terminada en marzo de este año sobre las migraciones de mujeres africanas en tránsito por Marruecos hacia España, un descubrimiento del intercambio paritario en las redes de los equipos de investigación marroquíes del proyecto fue la dificultad para traducir la noción interculturalidad, que no existe en el panorama de las ciencias sociales marroquíes, al menos de momento, aunque ya está desembarcando el acervo tecnocrático a través de las ONGs proinmigrantes que desarrollan proyectos de cooperación allí y las nuevas investigaciones financiadas por la Unión Europea. Sin embargo, ello no significa que culturalmente no tengan una noción que articula la comunicación e intercambio entre culturas. De hecho, una serie de nociones como Tawasul o Tawasol significa diálogo y mediación y se emplea con el sentido de entendimiento y comunicación. Este sentido, junto a la noción de convivencia y reconocimiento de la diversidad humana que contiene el Corán, muy conocidas aleyas, y se transmite como imaginario musulmán del respeto de la diversidad, forma parte del modo en que ellos transmiten o trataban de transmitir en sus trabajos el valor de las culturas de estas mujeres en tránsito. La dificultad para traducir una noción tecnopolítica tan extendida en el paradigma occidental de la geopolítica de las migraciones y de la gestión de las minorías subalternizadas, como es la noción interculturalidad, a una noción en clave cultural propia para los sociólogos magrebíes, radica fundamentalmente en una cuestión que no podemos obviar, y es el eufemismo político
que encierran la mayor parte de las abstracciones que manejamos impuestas por los discursos hegemónicos políticos y científicos, muy a menudo puestos en circulación como novedades que se supone que vienen a solucionar o curar importantes problemas sociales de desigualdad, aunque solo sea por el mero hecho de su sonoridad en los discursos comunes. Casi que es una especie de magia simpática en definición de Fraser, ¿no? Cuando la realidad es que la mayoría de las veces no existe una definición profunda establecida de los sentidos que supuestamente vienen a cubrir por vacíos o ausencias conceptuales. Generalmente no es más que un artilugio que oculta el expolio y el volcaje sesgado o vaciado de significado que en el espacio eurocéntrico se hace de nociones que, como en el caso de la interculturalidad, se encuentran preñadas de las elaboraciones y reivindicaciones de los pueblos indígenas americanos en lucha, que las elaboran y las resemantizan de otra manera y que por lo mismo no tienen cabida en su sentido original, de modo que son adulteradas en clave asimilacionista o folclorista propia de la tradición ideológica del multiculturalismo en Occidente. Es por ello que la traducción intercultural requiere un largo y minucioso proceso a partir del conocimiento cultural de los colectivos que estudiamos y que a menudo no podemos hacer sino a partir de un proceso continuado por años. La cuestión no la podemos separar del objetivo de las investigaciones. ¿Por qué y para qué investigamos? Es tan importante y definitivo para establecer el fondo intercultural del proceso etnográfico que debe ser tenido en cuenta, porque es la única forma de transformar con ello los métodos y las formas de llegar a un conocimiento descolonial. Entonces, el encuentro como hecho etnográfico toma otro sentido y la conversación como conversión y reconocimiento con el otro o con la otra, dota de sentido al encuentro entre etnógrafa y sujeto en el estudio. El encuentro como hecho etnográfico no es algo accidental, como muy a menudo aparece descrito en algunas etnografías. De hecho, si es accidental, a menudo no tiene un valor importante en los hallazgos que se realizan y en la comprensión profunda a nivel cultural. El encuentro es el discurrir a través de un estatus de paridad en las redes sociales del lugar en el que estamos estudiando, de la localidad y de la sociedad en la que estamos estudiando. Es por el reconocimiento del etnógrafo en cuanto persona etnografiada por la comunidad a lo largo del tiempo, porque el etnógrafo también es etnografiado por la comunidad, lo que permite que el encuentro se produzca por acogimiento en la comunidad. Es sólo a partir de este proceso que el encuentro accidental, cuando lo es, como un suceso espontáneo no planificado por el etnógrafo, deja de serlo en su propia naturaleza. Se produce por parte de las personas en una búsqueda intencional del encuentro con el investigador. Y esto es en sí el mayor de los reconocimientos, por lo menos cuando yo lo he experimentado. La conversación entonces es ya otro espacio-tiempo en la investigación, en el que la historia de vida, como indagación prospectiva y extractiva, deja de tener sentido como técnica cualitativa y es sustituida por la
conversación larga, continuada, segmentada en el tiempo porque es continua, como un intercambio mutuo de sinceridad y confidencia, y confidencias también compartidas. Se nutre de la afinidad, del reconocimiento mutuo de sinceridad y, y también de lo afectivo que establece un puente mucho más duradero e incluso subversivo de las praxis coloniales en el modo de construir conocimiento. Es, como dice Maturana, una conversión de una persona en la otra desde un sincero reconocimiento mutuo de paridad. Desde mi punto de vista, el conocimiento más profundo que he logrado alcanzar ha sido siempre desde este espacio-tiempo de comunicación compartida que debo considerar, bueno, que puedo considerar de índole intercultural. Entre otras cosas porque las personas en conexión se encuentran abiertas a la escucha, la comprensión y el conocimiento profundo entre sí. Y esta ha sido mi experiencia pues, con determinados líderes como Antonio Manuel Rodríguez o, o con investigadores y activistas pues como Virginia Luque o como Nyama Mumen o no sé, tantas personas que tienen un reconocimiento importante en sus localidades y en sus comunidades. Esta otra forma de política, de reconocimiento de las personas junto a las que trabajamos en nuestras investigaciones, es la que permite una traducción en clave descolonizadora del conocimiento. Esto nos lleva al otro punto de esta charla, el lugar epistemológico de las personas que construyen redes en resistencia y que han generado luchas y conocimientos que se encuentran marginados y expulsados en la academia y que tienen una relación con el lugar político que estas personas tienen en sus comunidades y en sus propias redes. Un lugar político que a menudo desde el plano ideológico de lo hegemónico, de lo consensuado, de lo que está consentido, pues se considera fuera de norma. Y de ahí pues las prácticas que se llevan a cabo por las redes de poder para apartarlos, ¿no?, de la circulación, para que dejen de tener voz política y puedan ser transformadores desde sus saberes. Realmente solo a partir de las formas de reconocimiento en las praxis metodológicas es posible coelaborar para devolver el lugar epistemológico de los activistas e intelectuales expulsados de los templos de saber académico por la naturaleza subversiva de sus producciones, y también el modo de colaborar en que mantengan su lugar público-político en sus propias redes. Por un lado, esto lo conseguimos devolverles ese lugar político recogiendo sus producciones en nuestros textos y en nuestro trabajo, y por otro, haciéndoles partícipes de las actividades de transferencia de un modo paritario. A partir de aquí se puede plantear diversos procesos en la coelaboración de formatos de transferencia, textos, audiovisuales, páginas y blogs, bueno, pues distintos modos, y que no solo devuelve a la actividad científica su papel sociopolítico, sino que dignifica nuestro trabajo y construye un conocimiento y una universidad descolonial. Y además creo que esto no solamente lo debemos hacer porque claro, con los sujetos del presente histórico que están vivos y con los que trabajamos podemos llevar a cabo distintas formas de elaboraciones, pero también es necesario el reconocimiento
por sus importantes hallazgos y sus reflexiones muy a menudo transformadoras de aquellos autores locales o incluso sean o no académicos, pues que ya han muerto y que pasaron al silencio de la academia precisamente por esa naturaleza subversiva de sus producciones desde un pensamiento crítico. Creo que es nuestra labor también recoger sus trabajos y sus aportaciones significativas en lo que hacemos. Y esto es algo que, que tengo presente y que creo que es necesaria para descolonizar la universidad y descolonizar el modo en que construimos conocimiento. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya podido ayudar con estas reflexiones y sobre todo que se me haya entendido, que no tengo precisamente el don de la palabra. Hasta luego.